¿Qué tal? Bienvenido, Dios le bendiga. Soy el pastor y director de Iglesias y Casas de Rescate Resplandece. Estamos aquí reunidos para llevar a cabo este primer discipulado de la Escuela del Desierto. Un saludo para todos los amigos que nos miran aquí en México y en otros países, que están recibiendo esta palabra y están recibiendo también de parte de Dios una impartición y del Espíritu Santo, algo fresco y poderoso que puede administrar sus vidas. Hoy estoy aquí reunido con pastores, pastoras y líderes de todo lo que representa el Ministerio Resplandece, y esta es una escuela del desierto que queremos que aprenda y que Dios le hable y le bendiga y le ministre, y que usted también se prepare allí con su Biblia, su cuaderno, y que hoy pueda Dios hablarle a su corazón. Así que le doy la más cordial bienvenida y le invito a todos los pastores y pastoras de Resplandece que den un fuerte aplauso para que los escuche. Estamos aquí reunidos en este lugar que hemos decidido para poder llevar a cabo esta preciosa palabra. Y muy bien, sin más preámbulo, quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Vaya a Isaías capítulo 32, por favor, versículo 15. Isaías capítulo 32, versículo 15. En este discipulado que se ha denominado la Escuela del Desierto, el primer tema, la primera enseñanza que les voy a compartir es el propósito del desierto. El propósito del desierto es el tema número 1 de este discipulado de la Escuela del Desierto, y vamos a leer Isaías capítulo 32 versículo 15, y cuando lo tenga diga fuerte amén, por favor. Amén. Gracias. Isaías 32, 15 es un pasaje que en verdad cuando lo leí Dios habló profundamente a mi corazón y me mostró que realmente el desierto tiene un propósito bien grande para nosotros. Dice Isaías 32, 15, así lo tenemos. Amén. Dice así: hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Una vez más lo voy a leer. Isaías 32, 15 dice: hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo, entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. Desde luego que este pasaje y este contexto de Isaías 32, 15 nos habla desde una perspectiva donde el profeta fue llamado a hablarle a una nación que estaba siendo deprimida, estaba siendo perseguida y estaba exiliada por causa del pecado. Isaías es llamado en un tiempo difícil y también es llamado a dar profecías muy duras y muy golpeadoras hacia la conciencia espiritual del pueblo de Israel. Sin embargo, hay un punto en este pasaje de Isaías 32 donde Dios le habla al pueblo y le dice: vendrá el Espíritu, se derramará desde el cielo, y entonces dice, valdrá la pena el desierto, porque se convertirá el desierto en campo fértil y el campo fértil en cosecha abundante. Y esto es un pasaje que nos aclara profundamente cómo es que cuando Dios decide meternos al desierto, Él siempre tiene también un propósito al final de ese desierto. Dios nunca hace las cosas al ahí se va, Dios hace las cosas bien. Y quiero que entienda junto conmigo que el desierto siempre va a formar parte del plan de Dios para la vida de todo cristiano. Todo cristiano que está en el proyecto de Dios debe entender que en el proyecto del Señor siempre ha estado el desierto como parte de la preparación espiritual. Incluso en la Biblia tenemos ejemplos de hombres y mujeres donde Dios los llevó al desierto para un crecimiento y para un establecimiento. Tenemos el ejemplo de Jesús, que fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio, y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para proveerle las herramientas espirituales que él iba a necesitar para hacer la voluntad del Padre. Vemos a Juan el Bautista, que fue conducido a prepararse para predicar un mensaje duro y de arrepentimiento, pero el desierto lo preparó para esa gran encomienda de parte de Dios. Y luego vemos al mismo pueblo de Israel que fue llevado al desierto 40 años para aprender a obedecer a Jehová antes de recibir la tierra prometida. Es decir, el desierto siempre es parte del plan de Dios. Nadie puede escapar del desierto.
Si queremos crecer, si queremos establecernos, el desierto es parte de este proceso de crecimiento. El desierto en la Biblia es sinónimo de encuentro real con la presencia del Altísimo. Si nosotros anhelamos más presencia, si nosotros anhelamos más unción, si nosotros anhelamos más gloria, el desierto es parte de este acontecimiento poderoso y glorioso. Dios tiene como propósito enseñarnos en el desierto disciplina. Dios tiene como propósito enseñarnos en el desierto a que nos entreguemos plenamente a Él. Quiero decirle que todo el que se ha entregado a Cristo ha sido inscrito en la Universidad del Desierto. Todo genuino cristiano pasa por desiertos. Todo genuino hijo de Dios tiene que pasar por la escuela del desierto. En el desierto, Dios tiene su carrera y su maestro es el Espíritu Santo. Allí Dios nos va a enseñar cosas maravillosas, incalculables. Allí el Espíritu Santo nos va a decir en qué estamos mal y qué tenemos que mejorar y qué tenemos que cambiar. Allí en el desierto es el lugar predilecto porque allí el Padre Celestial nos enseña carácter. Nos forma como sus hijos, como ministros, como sus profetas, como sus líderes. En el desierto es donde Dios nos atraviesa por la escuela de la aflicción. Y su maestro, el maestro que nos enseña en tiempos de aflicción es el Espíritu Santo. Allí nos quebranta, allí nos doblega, allí nos instruye, allí nos enseña las cosas ocultas y dañinas que hay en nuestra alma y que nos perjudican para cumplir con el propósito de Dios. El Espíritu Santo sabe qué es lo que necesitamos. El Padre Celestial sabe qué es lo que necesitamos para nosotros caminar correctamente, y el desierto es uno de los acontecimientos más poderosos que todo genuino cristiano debe pasar. Regularmente cuando hablamos de desierto lo vemos desde la perspectiva negativa. Y por lo regular casi nadie quiere atravesar los desiertos porque los desiertos son difíciles. Pero allí, en ese lugar, Dios nos enseña sus materias predilectas. ¿Cuáles son las materias predilectas de Dios en el desierto? El quebrantamiento. En el desierto Dios nos quebranta profundamente. Es necesario que seamos quebrantados para crecer y es necesario que seamos quebrantados para ser sanados. ¿Sabe usted que el principal objetivo de Dios en el desierto es sanarnos primero a nosotros antes de convertirnos en sanadores de otros? No podemos ir por el mundo con un ministerio restaurador si primero nosotros no somos quebrantados para ser restaurados y sanados. Regularmente todos los cristianos miramos el desierto como algo negativo, pero realmente el desierto tiene algo positivo, poderoso, porque allí Dios nos quebranta, pero también allí Dios nos sana. Y después de sanarnos, nos lleva a hacer bendición y restauración para otros que necesitan pasar por desiertos. El desierto es exclusivo para que nosotros seamos quebrantados como nunca antes lo hemos sido. A veces hay cosas en la vida que nos quebrantan. Hay sucesos y experiencias que duelen, pero en el desierto el quebrantamiento es más doloroso que en cualquier otro lado. Pero ¿sabes por qué Dios nos lleva al punto de un quebrantamiento así? Porque no podremos sanar al quebrantado si primero nosotros no somos quebrantados en el desierto. No tendremos amor ni compasión por los demás si primero nosotros no somos quebrantados. Una de las materias predilectas de Dios en el desierto es el quebrantamiento. La segunda materia es la oración. Es en el desierto donde en verdad aprendemos a orar. Regularmente todos oramos como se nos ha enseñado bíblicamente, como los discipulados se nos dio, como nos hemos escuchado a otros predicadores o a otros cristianos orar. Pero allí en el desierto es la manera más sincera en la que aprendemos a orar con Dios para encontrar triunfo, victorias y ser más que vencedores. Dígame usted si no un desierto de cáncer o de una enfermedad grave no nos lleva a orar como nunca habíamos orado. Dígame usted si no un desierto donde nuestros hijos estén perdidos y estén siendo totalmente desequilibrados por el pecado o el diablo. Allí en ese desierto Dios nos lleva a orar como nunca antes habíamos orado. En la pérdida de un ser querido, cuando enviudamos o cuando perdemos a alguien que amamos, nunca oramos como cuando pasamos por el desierto del dolor.
Allí la oración se convierte en un sentido correcto. Allí le encontramos en verdad el jugo real de estar en la presencia de Dios. Muchos podemos decir, oré y sentí a Dios, oré y sentí la presencia de Dios, pero nunca sentimos una oración tan sincera, una presencia de Dios tan real y genuina como cuando estamos en un desierto doloroso. Quebrantamiento, oración. Otra tercera materia que Dios tiene en el desierto es la humildad. Porque en el desierto Dios nos va a mantener sanos. Quiero decirle esto, el desierto es como la vacuna contra el orgullo y la vanidad. Los desiertos son para que cuando Dios te da gloria, tú no le robes la gloria. Los desiertos son para que aprendas a tener una humildad genuina, para cuando Dios te da crecimiento o grandeza, tú no le robes lo que a Él le pertenece. Por lo regular, nadie de los cristianos o la mayoría de los cristianos no les gusta pasar desiertos. Queremos que nos hablen de bendiciones, queremos ver a predicadores y decir, yo quiero la unción de ese predicador, yo quiero el éxito de ese hombre de Dios, yo quiero la gloria de esa persona que está sirviendo a Dios. Pero nadie sabe el desierto por el que se tiene que pasar para que Dios te enseñe humildad. Y cuando Dios te da gloria, honor, reconocimiento, esa humildad te mantenga siempre con los pies en la tierra, para que no le robes lo que solo le pertenece a Dios: la gloria, el honor, la honra y la alabanza. Amén. La otra materia que Dios le encanta en el desierto es la dependencia total a Él. El desierto es el punto donde Dios nos enseña a depender exclusivamente de Él. Porque seamos sinceros, antes de los desiertos a veces tenemos todavía ciertas muletas en las que nos recargamos. Vemos a David que tenía varias muletas cuando Dios le dijo que lo iba a ungir y cuando Dios le dijo que le iba a dar un reinado. Pero luego vemos muletas en David. Una de sus muletas era su amigo Jonathan, porque se sostenía en él. Otra de sus muletas era el éxito de haber derrotado a un gigante, porque se sostenía en esa victoria. Otra de sus muletas era su esposa, pero también Dios se la quita. Otra de sus muletas era el rey Saúl, que era su suegro, pero también Dios lo convierte, o permite, mejor dicho, que el rey Saúl, su suegro, se convierta en su propio enemigo. Otra de las muletas de David era su padre Isaí, y Dios lo saca de su casa y de su comodidad. Todas las muletas que David tenía, Dios se las fue quitando para que en el suelo derrotado le dijera a Dios: te necesito para que me levantes. Dios nos quita toda muleta en la que nos queremos a veces sostener cuando estamos lisiados espiritualmente. Todos cojeamos, estamos lisiados espiritualmente de algo, pero tenemos muletas. Si no resulta el ministerio, me agarro de mis papás. Si no resulta el ministerio, me agarro de mi cónyuge. Si no resulta el ministerio, me agarro de mi trabajo, de mi economía. Si no resulta el ministerio, me agarro de mi casa o de mi patrimonio, de lo que tengo. Y a veces Dios, cuando nos va a meter al desierto, dice: te voy a quitar todas las muletas, porque allí vas a aprender a depender única y exclusivamente de mí. Es más, te digo una cosa, a veces hasta como que el matrimonio se convierte en enemigo. O sea, sientes a tu cónyuge como tu enemigo, y no es que sea tu enemigo, es que a veces hasta Dios te quita esa muleta en tiempos para que sepas que aunque tengas una mujer o un hombre de Dios apoyándote, el único por el que te tienes que depender y vivir y establecerte y respirar es Dios. Amén. Y a veces Dios hará que hasta tus hijos se conviertan en tus enemigos para quitarte esas muletas, para que aprendas a depender totalmente de Él en el desierto. Otra de las muletas, o de las materias, mejor dicho, que Dios tiene, es la confianza plena en su palabra y en lo que Él nos ha dicho. Una de las materias del desierto es esta. Dios nos dice: tienes que aprender a confiar plenamente en lo que yo te dije. Y en el desierto, ¿sabes qué pasa? El desierto es soledad. El desierto escuchas solamente a los grillos y a las aves o el viento. No hay más. Solo vas a escuchar la voz de Dios en el desierto. Vas a aprender a confiar en lo que Él te dijo. Los desiertos son para quitarte todas las voces extrañas que están a tu alrededor y solo escuches lo que Dios te dijo. Todos los que somos de Cristo debemos pasar por el desierto.
Pero la idea de Dios de que atravesemos por el desierto no es para que sea un lugar para que seamos derrotados. Es para que cumplamos no solo un tronco común de materias espirituales en la universidad divina, sino que el objetivo de Dios es que nos graduemos de allí. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos que pasamos por el desierto? Que no queremos graduarnos del desierto. Que no entendemos que el desierto es la escuela o la universidad por la cual tú te tienes que graduar antes de que venga grandeza en tu ministerio. Siervos y siervas en la Biblia se graduaron con honores en el desierto. Pensemos en Moisés, que pasó por el desierto 40 años. Pensemos en Isaías, que recibió revelaciones y profecías en el desierto. En Samuel, que allí en el desierto Dios trató con él para ungir a David y para llevar su profecía y su pastorado en Israel. Pensemos en Jael, una mujer que también en el desierto tuvo que caminar para luego matar a Sísara. Pensemos en Débora, la abeja que servía a Dios y que en el desierto derrotó también ejércitos. Pensemos en Juan el Bautista, que estaba predicando en el desierto y decía: voz que clama en el desierto, arrepiéntanse porque viene el Cordero de Dios. Amén. Pensemos en Eliseo, que en el desierto recibió la doble porción de unción porque siguió a su pastor y su maestro y su padre espiritual Elías. Pensemos en Pablo, que recorrió desiertos para visitar las iglesias en su apostolado. Como verá, el desierto, hermanos, es una universidad que Dios quiere que atravesemos, pero no solo que la atravesemos, que nos graduemos. Muchos queremos la unción de los apóstoles, pero no queremos el desierto que ellos vivieron. Muchos queremos la unción de los apóstoles de la Biblia, pero no queremos las cárceles donde estuvieron. Muchos queremos la unción de los apóstoles, pero no queremos ser muertos como los apóstoles, ni encarcelados como los apóstoles. Muchos queremos recibir revelación profética. Muchos queremos ser profetas, pero no queremos ser aserrados, partidos a la mitad como Isaías en el desierto. Los desiertos no solamente son materias de Dios, es la escuela para que te gradúes. Y si no hay graduación, no hay título de grandeza. Amén. Ahora, hay una pregunta clave en todo esto. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos pasando por el desierto espiritual? ¿Cómo nos damos cuenta que Dios nos metió a un desierto para aprender y para crecer? Son esas temporadas en la vida, hermanos, donde todo nos sale mal. Aun cuando estás orando, te sale mal. Son esas temporadas en las que pareciera que conducimos nuestro carro de la vida con el freno de mano puestos, porque por más que aceleramos, no avanzamos. Por más que le pisas turbo, no ves avance en lo que Dios te mandó a hacer. Son tiempos en los que increíblemente, aunque pertenecemos a una familia cristiana, escuche, son tiempos en los que increíblemente, aunque pertenecemos a una familia cristiana, pareciera que nadie nos entiende y que estamos solos. Son tiempos en los que a veces vemos que la esposa de plano no se mete a la visión, o usted como esposa dice: de plano mi marido no me entiende lo que yo quiero. Son tiempos en los que ves a veces a los hijos rebelarse más contra ti, y son tiempos que aunque a veces estás con tu iglesia, con tu familia, con tus pastores, sientes que nadie te comprende o que estás solo. ¿Se ha sentido alguna vez así? Amén. Dígame si se ha sentido así. Amén. Son épocas en lo que todo lo que hacemos parece que no tiene aprobación de Dios. Escuche, son épocas que parece que todo lo que hacemos no tiene aprobación de Dios, y por tal motivo los resultados son nulos o escasos. Son momentos en los que literalmente te sientes por dentro como un fracasado. Escuche, te sientes como un inútil del reino de Dios. Dices: yo no sé qué quiere Dios conmigo. Yo no sé, yo predico y nadie se entrega. Yo hablo lo que Dios me dijo y nada sucede. Son temporadas donde lo que sembramos, o sembramos la semilla de la palabra y parece que no produce frutos en los oyentes. Escuche, son tiempos en que hasta parece que Dios no está con nosotros, o que simplemente decidió ya no hablarnos. ¿Me está escuchando? Son tiempos en los que se viven sequías y esterilidad.
Porque por más que riegas, por más que oras, nada sucede. Son tiempos de desierto que Dios permite. No obstante, hermanos, pastores, siervos de Dios y siervas, son épocas en las que la actitud de muchos es desesperarse y frustrarse. Es ir a Dios y decirle: no te entiendo, no sé qué quieres de mí. Escuche, usted puede escuchar muchos sermones sobre desierto, usted puede escuchar muchos sermones sobre los procesos, usted puede escuchar consejerías tremendas acerca de las pruebas y las aflicciones, pero nada nos confronta tanto como estar en el pleno desierto, vivir tu desierto, y aun cuando tú has escuchado miles de sermones, los mejores consejos o los más ungidos han orado por ti, hay una desesperación y una frustración en el desierto. ¿Sabes por qué? Porque en el desierto Dios quita nuestras máscaras. En el desierto Dios hace que nos desnudemos emocionalmente y le podamos decir con toda sinceridad: no sé lo que quieres de mí, no entiendo qué quieres de mí, estoy frustrado, estoy enojado, estoy desesperado. Punto donde Dios llegue y dice: a este punto te quería llevar, que fueras sincero conmigo, que me dijeras lo que realmente sientes y piensas. A Dios no le molesta nuestra sinceridad, a Dios le molesta que aparentemos creerle, pero estamos desesperados al borde de la renuncia. Dios nos lleva a ese punto para que tú le digas la realidad: no entiendo, no sé qué quieres, estoy enojado, estoy frustrado. Porque allí Dios dice: eso es lo que quería, sinceridad. A ese punto te quería llevar, a ese punto que te enojes, que también digas: sabes que hasta siento que mi pastor no me entiende, siento que la iglesia no está conmigo, siento que lo que me mandaste a hacer no tiene sentido, me siento frustrado. A ese punto te quería llevar, porque a partir de allí mi poder se perfeccionará más en ti. Amén. Si pasamos desiertos o estás pasando desiertos, hermano, si nos ponemos en las manos de Dios, si permitimos que la voluntad perfecta del Altísimo se cumpla en nosotros, y si nos dejamos llevar plenamente por el Espíritu Santo, entonces se puede convertir en una época donde tu vida pase a un crecimiento cual nunca lo habías visto en todo tu cristianismo. Desierto es crecer. Desierto es establecerte en lo que Dios te dijo proféticamente. Y cuando nos sometemos, escuche, cuando nos sometemos y cuando soportamos la prueba del desierto, cuando soportamos las soledades, los desprecios, cuando decidimos no rendirnos y seguimos luchando, entonces el desierto se vuelve indispensable para nuestro crecimiento. Entonces comprendemos que el desierto no es algo negativo, es lo más positivo que nos ha pasado. Escúcheme, no hay cosa más maravillosa que te pase que Dios haya decidido meterte al desierto. Porque ¿sabes qué sucede cuando Dios dice: ya te toca meterte al desierto? ¿Sabes qué está pensando en Dios? Dios de ti: veo potencial, veo que tú puedes dar más para mí, veo que puedes hacer más por mí. Porque Dios somete a las más duras pruebas y opresiones a sus hijos que tienen capacidades que otros no tienen. Los padres regularmente presionan más a los hijos que les ven más potencial. Dios presiona más a los que sabe que tienen más que hacer y más que dar en el reino de Dios. Dios nunca te va a dejar mediocre. Dios nunca te va a dejar en ese nivel. Dios te va a presionar. Dios va a decir: te tengo que meter al desierto porque ni tú te das cuenta del potencial que yo veo en ti. ¿Me escucha? Por eso el desierto no es negativo. El desierto es algo poderoso y positivo. Porque si Dios decide meterte al desierto, es que viene una gloria mayor. El desierto nos está anunciando que algo mayor viene de parte de Dios. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque regularmente cuando atravesamos el desierto, allí en el desierto muchas veces la baja autoestima se manifiesta, allí en el desierto muchas veces las debilidades se manifiestan, allí en el desierto muchas veces nos enojamos, nos emberrinchamos, pero Dios nos está confrontando a realidades y nos dice: es que tú no te has dado cuenta hasta dónde te voy a llevar. Y este desierto es exclusivo para yo limpiarte de todo lo que te estorba, pero sobre todo lo que me estorba a mí para llevarte a donde yo quiero llevarte. Amén.
Así que lo primero que quiero que entiendan, hermanos, en los desiertos es lo siguiente. Número 1, los desiertos son el mejor regalo de Dios para nosotros. Los desiertos son el mejor regalo de Dios para nosotros. ¿Se está escuchando? Es ahí donde Dios establece pactos con nosotros. Es ahí donde Dios quebranta lo que no sirve en nosotros. El desierto es un regalo especial de Dios para que nosotros mejoremos. Dios te mete al desierto, escúchame, Dios te está dando el mejor regalo. Regularmente nosotros cuando pensamos en un regalo, pensamos en algo bonito que a nosotros nos va a gustar. Regularmente cuando alguien le dice, te tengo un regalo, nosotros pensamos, wow, espero que ese regalo sea esa motocicleta que tanto he anhelado. Espero que ese regalo sea esos zapatos hermosos que vi. Espero que ese regalo sea lo que a mí me gusta. Y cuando Dios dice, te tengo un regalo para que crezcas, wow, la gente dice, ay, me va a mandar más gloria. Yo creo que dormido va a venir algo poderoso sobre mí. Yo creo que voy a ver un ángel que con una espada de fuego me va a decir, hoy Dios me manda a hacerte este honor profético, a decirte que vas a un crecimiento mayor. Y resulta que no. Resulta que cuando tú abres el regalo, dice ahí, desierto. Aleluya. Y cuando tú ves algo así, dices, desierto. Yo no quiero pasar el desierto. Dios dice, es el mejor regalo que te tengo que dar. Es el mejor regalo que te estoy dando, porque te voy a mejorar. Amén. Te amo tanto. Tengo un propósito tan especial para ti, que el desierto te va a mejorar. Amén. No sabes todas las mejoras que te voy a hacer en el desierto. El desierto es un regalo de Dios porque nos lleva a conocerlo a Él más íntimamente y más personalmente. Todos llegamos a decir como Job lo dijo en algún momento, de a oídas te había oído. Pero cuando pasamos el desierto del dolor como Job, luego no solo oímos, luego decimos, mas ahora mis ojos te ven. No hay manera de conocer a Dios más íntima y personalmente que cuando estamos en el desierto. Te estoy dando el mejor regalo, porque este regalo te va a llevar a conocerme más. ¿Tú creías que me conocías? ¿Has visto mi gloria? ¿Has visto cómo me manifiesto? ¿Has visto mi poder? ¿Has visto mis milagros? No sabes lo que te voy a enseñar en el desierto. Te voy a enseñar cosas ocultas que solo le enseño a los que amo. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Y dónde los prepara? En el desierto. Es el mejor regalo el desierto, porque también allí Dios nos enseña a depender única y exclusivamente de Él. Allí Dios nos va a quitar todo lo que estorba. El desierto es el mejor regalo de Dios, porque estos nos recuerdan también que las cosas que van a mejorar, primero empeoran. Siempre cuando Dios nos va a llevar a mejorar, primero nos lleva a empeorar. No sé, no me pregunte, así es Dios. Te voy a llevar una gloria mayor, pero antes de la gloria te voy a hacer pasar la más dura prueba. Antes de que mejore, te voy a pasar por lo peor. Vas a ver a tus hijos convertirse, y no solo convertirse, predicar de Cristo. Se van a enamorar de mí, pero antes los vas a ver más perdidos que nunca. Porque usted sabe que el sol en las madrugadas, cuando va a salir, cuando ya va a amanecer, es cuando más oscuro está. Porque a la luz del alba, a la luz de la mañana, siempre le antecede la peor o la más densa oscuridad. Y Dios dice, el desierto es la densa oscuridad que vas a pasar antes de ver una gloria mayor de la que ya tenías. Tu matrimonio se va a restaurar y viene una gloria, los voy a usar, viene una gloria mayor, pero primero te voy a pasar por lo peor en tu matrimonio. Tu ministerio va a mejorar, vienen cosas mayores, pero primero voy a hacer que sientas que hasta yo me equivoqué contigo en tu pastorado. Voy a hacer que hasta quieras renunciar. Te voy a llevar a los límites donde crees que yo ya no estoy, pero luego verás una gloria mayor que las primeras. Amén. Así es. Por eso es el mejor regalo que te estoy dando. Porque el desierto, hermanos, no es el peor lugar.
Es el terreno correcto. Escuche, el desierto no es el peor lugar que Dios nos da. Es el terreno correcto para ser candidatos para la grandeza. Oh, yo pensé que iban a decir más amenes. Es el terreno correcto donde Dios nos hace candidatos para la grandeza. Escuche, y mientras más dure un desierto, significa que Dios más grandeza y confianza tiene para ti. ¿Alguien por favor diga amén? Yo pensé que se iba a emocionar más. Amén. Escuche, fue en el desierto donde Moisés miró a Dios cara a cara. Fue en el desierto donde Moisés vio su santidad, la santidad de Jehová. Fue en el desierto donde la gloria de Dios se manifestó con Moisés. Fue en el desierto donde también recibió su llamado con una zarza ardiendo con fuego santo de la presencia de Dios. Si usted quiere cosas sobrenaturales, si usted quiere un llamado trascendente, y si usted quiere algo profético que cambie las naciones, usted tiene que ver exclusivamente la gloria de Dios en el desierto. Amén. Todos queremos gloria, todos queremos predicar. Todos vemos a algún predicador y decimos: Dios, dame esa unción, dame eso que Él tiene, pero no sabemos los desiertos que ha pasado. Entiéndalo, unción no es lo mismo que gloria. Todos tenemos unción como cristianos. La Biblia nos muestra cómo el cuerno de aceite o el frasco de aceite se derramaba sobre aquellos que tenían un llamado de Dios. Pero la gloria era exclusiva para los que pasaban por desiertos. Todos los cristianos pueden tener unción. El miércoles pasado veíamos el derramamiento del aceite en la cabeza del rey Saúl. Y veíamos el síndrome de la necedad de Saúl. Cómo es que un hombre necio fue ungido y no se le ungió con unas gotas. El profeta no se llenó los dedos para untarle la frente. Dice que le derramó todo el frasco de aceite. Porque mientras más necios seamos, más derramamiento de la unción del Espíritu hay para nosotros. Saúl era necio y por eso hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Pero el problema es que Saúl no supo qué hacer con ese poder. Él creyó que solo era para gobernar y para reinar, pero no entendió que era para gobernarse primero él y que la necedad se fuera de su vida. Ahí vemos una unción, pero gloria, el peso de gloria, la personalidad más poderosa de Dios, la gloria, esa solo se les da a los que pasan por los procesos más dolorosos. Todos pueden estar ungidos, porque hasta los necios son derramados en el Espíritu, pero solo los procesados ven gloria. Amén. ¿Cuántos quieren gloria? Amén. Tiene que pasar por el desierto. Amén. Usted ve un predicador y dice: wow, qué ungido. Yo no solo quiero que la gente diga: wow, qué ungido, porque ungido hasta el rey Saúl, que era necio. Yo quiero que la gente diga: wow, qué gloria. Yo quiero esa gloria. Y que cuando vengan y me pregunten cómo le hizo para tener esa gloria, y yo les pueda responder: tienes que sufrir mucho por Dios. Porque a la gloria le antecede sufrimiento. La unción se le da a todos. Santifícate, ora, ten fe, se te da unción. Pero gloria, peso de gloria, solo aquellos que están dispuestos a pagar precio. Por eso vemos el mejor regalo que Dios le dio, porque Moisés se le otorgó la bendición de ver a Dios cara a cara en el desierto, no en el palacio en Egipto, no cuando hizo el tabernáculo. En el desierto vio a Dios cara a cara. Voy a pasar, súbete a la montaña y voy a pasar mi gloria y me vas a ver las espaldas, pero en el desierto. Fue en el desierto donde Dios trató con el miedo encarnecedor que el profeta Elías tenía cuando Jezabel lo amenazó de muerte. Después de que huye en el desierto, Elías ve la gloria de Dios. Fue también en el desierto donde Jehová preparó a David cuidando las ovejas de su padre Isaí y luego lo llevó a derrotar gigantes.
Fue en el desierto también donde el profeta Juan provocó un avivamiento de arrepentimiento en un pueblo que estaba totalmente apagado. Durante 400 años Israel no había escuchado nada de la gloria de Dios, pero se levantó un hombre loco que vestía pieles y comía langostas, y ahí en el desierto se manifestó una gloria que 400 años atrás ya no se había visto. ¿Usted quiere gloria? ¿Usted quiere que Dios lo use para conquistar ciudades, naciones? Usted tiene que pasar por el desierto para ver la gloria. Y no solo fueron hombres y mujeres de la Biblia los que pasaron por pruebas de desiertos para luego ser engrandecidos. No solo pasaron desiertos espirituales aquellos hombres de la Biblia, también la historia del cristianismo nos muestra a hombres y a mujeres que impactaron después de haber atravesado los más duros desiertos de su vida. Por ejemplo, tenemos a William Borden Jr., el joven que heredó la lechería o la leche Borden, la leche que no se echa a perder, la leche que está en los frascos Tetra Pak que duran hasta meses fuera del refrigerador. Y cuando William Borden Jr. recibió la herencia de la empresa de su padre, él, cuando recibe esta empresa, estaba enamorado de Jesucristo. Así que William Borden Jr. dijo: yo de todo lo que entra en la empresa de mi padre que me heredó, voy a diezmar más del 10% para los misioneros. Y durante años William Borden Jr. estuvo ofrendando y diezmando para que misioneros fueran al mundo a predicar. Luego, posteriormente dijo: no, yo no soy de la empresa. Yo voy a dejar a alguien, algún director, algún manager que se quede en mi lugar, y yo voy a estudiar la escuela bíblica y yo mismo voy a ir a hacer misiones al África. Y dejó la empresa encargada de alguien, se metió a la escuela bíblica y luego se abordó, se subió a un barco y se fue de misionero al África. Y luego, estando en el África, vino una fiebre mortal sobre su cuerpo que fue perdiendo su estabilidad física. Y William Borden Jr. se dio cuenta, dijo: voy a morir. Así que los siguientes meses los usó para predicar con más entusiasmo y estableció la palabra de Dios en muchas comunidades de aquella región antes de morir. Y cuando murió, agarraron sus pertenencias, entre ellos su Biblia, las regresaron por barco a su familia. Y cuando su familia recibió la ropa y las cosas materiales de William Borden y vieron su Biblia, la abrieron y en una de sus páginas decía: hoy decido diezmar y ofrendar para las misiones porque quiero que Dios use a los misioneros, y le puso: sin reservas. Luego después dijo: hoy decido dejar la empresa que mi padre me dejó para estudiar la escuela bíblica e irme yo mismo como misionero al África, y luego le puso: sin retrocesos. Y luego, antes de morir, puso: hoy me ha llegado la culminación de mi vida. Sé que moriré, pero en estos meses he predicado donde muchos misioneros no pudieron ir a predicar. Dios apresuró mi enfermedad para que yo me apresurara predicando de Jesucristo. Y le puso: sin lamentaciones. Sin reservas, sin retrocesos, sin lamentaciones. Y resulta que fue en el desierto de William Borden Jr., de su enfermedad, que más predicó donde otros misioneros no habían podido predicar. Porque la enfermedad lo apresuró. Dijo: si no me apresuro, me muero sin predicar. Los desiertos nos apresuran para cumplir con lo que Dios ya había dicho de nosotros. Ahora usted tenga la capacidad de decirle a Dios: sin reservas, sin retrocesos y sin lamentos. ¿Cuántos le pueden dar gloria a Dios? Leí sobre la historia de Jonathan Edwards, que después de pastorear durante 26 años, lo corrieron de su iglesia. 26 años predicó y los pastoreó, y un día le dijeron: usted ya no es pastor de nosotros. Y cuando lo corrieron de la iglesia, antes de que lo suspendieran, él había experimentado dos de los más grandes avivamientos en Estados Unidos. Y cuando la iglesia decidió correrlo como pastor, este hombre, Jonathan Edwards, se fue a predicar a las comunidades indígenas, donde estuvo pasando su desierto durante 6 años.
Y en esos 6 años lo que hizo Jonathan Edwards es que dijo: si Dios me sacó de la iglesia, voy a profundizar en la palabra de Dios, voy a profundizar en su presencia, voy a profundizar en las revelaciones teológicas, voy a profundizar en las revelaciones proféticas, voy a profundizar en su presencia. 6 años pasó predicando con los indígenas, 6 años profundizó en la palabra de Dios y en la presencia de Dios. Y cuando regresó a Estados Unidos, cuando Dios le permitió regresar, hubo un tercer avivamiento mucho mayor que los 2 primeros, pero después de sus 6 años de desierto y después de que lo corrieron de su iglesia. A veces hasta te van a correr con tal de que tú crezcas. Amén. ¿O qué decir de Carlos Finney? Que fue un hombre que en la cúspide de su ministerio se enfermó gravemente, le dio cólera y dejó de predicar. Y para poderse él recuperar y restaurar, decidió irse y embarcarse a otro país para luego pasar un desierto de su enfermedad fuera de su país. Y estando luchando contra la enfermedad en otro lugar, le cayó la depresión. Y deprimido, dice él en su testimonio, que no oraba, dice, deprimido y enfermo al borde de la muerte, dice, yo no oraba, me peleaba con Dios, forcejeaba con el Espíritu Santo y le pedía respuestas por esta hambre de su presencia que yo tenía. Dice, yo no oraba, me peleaba, forcejeaba con el Espíritu. Pero después de luchar con Dios, de forcejear con el Espíritu, dice también en su testimonio que sentía vergüenza porque creía que había ofendido al Espíritu Santo después de las quejas y de las palabras y del forcejeo que había tenido con él. Pero después dice su testimonio que Dios le otorgó otra oportunidad, que lo regresaría nuevamente a su país y que lo usaría poderosamente. Después de que este hombre pensó que él había ofendido al Espíritu Santo, que él se había peleado con Dios y que Dios no le daría otra oportunidad, Dios le demostró que había otra cosa más por hacer. Dios le confirmó que todavía había propósito para él y que al Dios de los cielos no le preocupa, no le molesta, no le interrumpe que usted se queje. Ya te escuché quejarte, ¿ya? Ahora sécate las lágrimas porque te voy a regresar para que prediques. Amén. ¿Ya se te pasó el berrinche? Ya me voy de la iglesia. Nadie me valora. El pastor no me entiende. ¿Ya? ¿Ya se te pasó el berrinche? Pero es que ahora me da vergüenza ir ante ti porque siento que te ofendí. Hijo, me han dicho cosas peores. Y aún así los usé. Mira, Elías dijo, quítame la vida. Mira, Moisés dijo, ya no pastorearé más a este pueblo porque este pueblo tuyo es terco y testarudo. Amén. Mira, Jeremías, dije en mi corazón, ya no predicaré más de ti. Pero había un fuego que carcomía hasta mis huesos, que me penetraba hasta lo más profundo. Y cuando decidí no predicar, resulta que más predicaba de ti. Amén. Mira, al mismo Jesús, estando orando en el huerto de los olivos, dijo, Padre, si es posible, no me hagas beber de esta copa. Amén. Amén. Quejosos. Toda la historia de la Biblia tú los vas a ver diciéndole a Dios, ya no puedo, renuncio, mátame, haz lo que quieras, pero de mí ya no vas a tener a otro tonto, ya no voy a predicar. Y Dios los escuchaba, luego Dios les mandaba cuervos para alimentarlos, les mandaba ángeles o les hablaba y les decía, ya levántate, chillón, sécate las lágrimas, te voy a volver a usar. Sí. Así es. Amén. Aleluya. Y Carlos Finney fue uno de ellos. Dijo, ¿cómo me voy a acercar al Espíritu Santo? ¿Cómo le voy a decir dame otra oportunidad si me quejé, forcejeé con mis palabras, lo insulté? Y Dios le dijo, ándale, levántate, te voy a sanar, te voy a renovar después de este desierto, porque luego te vas a regresar para que venga un avivamiento mucho mayor que el que antes tenías. Y este avivamiento va a venir después de que yo traté con tu depresión y con tu enfermedad. Los más grandes avivamientos vienen después de que Dios trata con nuestras más grandes debilidades.
Alguien diga amén, por favor. ¿Sabes qué? Entendiendo esto, yo quiero el regalo de Dios. Dios, me va a doler, voy a llorar y tal vez me voy a quejar, pero sé que después de ahí me vas a levantar a un avivamiento mayor. Por eso el desierto no es el peor lugar donde Dios nos somete, sino que se vuelve en el mejor regalo que papá tiene para nosotros, porque nos dice que Dios hará algo nuevo, transformador, diferente, y que después de tratar con nuestros tropiezos, con nuestras debilidades y nuestras depresiones, y después de tratar con el hecho de que hasta queremos renunciar, ahora viene un avivamiento. Amén. Porque ya traté contigo. Tú que no querías nada conmigo, tú que hasta te enojaste diciendo, pues yo ni en el ministerio que me diste creo. Es más, yo no sé ni por qué me dicen pastor. Y regresas a Dios y lo primero que te dicen las personas que te ven, ¿cómo está, pastor? Y usted tal vez piensa, vengo de una depresión donde quería renunciar, y lo primero que me dicen es, ¿cómo estás, pastor? Oh, vaya que Dios es el Dios que tiene el mejor regalo. Después del desierto viene algo mejor. Así que gózate que yo te meta al desierto, porque te estoy dando el regalo más hermoso que le doy a los que yo los llevo a la grandeza. Amén. Lo segundo, diga después de mí dos. Los desiertos también nos avisan que nuestra mejor temporada está por llegar. Le dije primero, número 1, que los desiertos son el mejor regalo de Dios para nosotros. Número 2, los desiertos nos avisan, nos notifican que nuestra mejor temporada está por llegar. Pero para que Dios nos conduzca a la mejor temporada de nosotros en medio de los desiertos, entiéndalo, debemos de rendirnos totalmente a su voluntad perfecta. Él no se equivoca, Él nunca tendrá que pedirnos perdón, porque Él todo lo hace bien con nosotros. Amén. Tenemos que permitir que Él tome control total de nosotros y de nuestras decisiones. Allí en el desierto, si queremos ser llevados a una temporada mejor, tenemos que aprender las lecciones que Él quiere impartirnos. Los desiertos son para que tú te hagas más agudo en el discernimiento, en el oído, en los pensamientos, que te hagas más agudo para lo que Dios te va a hablar. Y cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros creemos totalmente en sus decisiones y cuando aprendemos las lecciones que Él tiene para nosotros, Él nos va a llevar a una temporada mejor. Escúchame, el desierto lo único que te está diciendo es que viene una temporada mejor para tu vida. Los desiertos te están diciendo, estás a la puerta de tu mejor tiempo. El desierto se puede convertir en tu mejor momento, porque tú tienes que aprender cosas que de otra manera no lo ibas a entender. Allí en el desierto conoces a Dios íntimamente, realmente lo conoces no solo en lo bueno, lo conoces en lo peor. Escuche, Dios nos hace pasar por el desierto para que entendamos que viene una mejor temporada, pero primero tenemos que entender que Dios no puede usar a los que no son procesados en la escuela del quebranto y la oración. Yo no te puedo llevar a la grandeza si primero no te paso por la escuela del desierto, si primero no te paso por la escuela del quebranto, si primero no te paso por la escuela de la oración. Porque allí en el desierto podemos graduarnos. Escuche, podemos graduarnos y ser promovidos a una mejor etapa, a una mejor temporada. Muchos quieren salirse del desierto. Es más, les digo una cosa, hoy hasta hay teologías que le dicen a la gente, estás pasando por los peores momentos, declárate libre, declárate fuera de ese lugar.
Hoy yo escucho cristianos que dicen, yo me declaro libre de este proceso, yo me declaro libre de este dolor, yo me declaro libre de este desierto. No tienes que huir de los desiertos. Quédate en el desierto. El desierto lo único que está anunciando es que viene una mejor temporada para ti. Y mientras más años dure el desierto, más años será tu mejor temporada. Amén. Quédate en el desierto. No te salgas. No busques atajos. No busques taxis. Quédese en el desierto. Allí Dios lo va a preparar para su mejor tiempo. Allí Dios te va a madurar. Allí Dios te va a dar todas las herramientas que a ti te hacen falta. Allí en el desierto va a quitarte todas las debilidades. Allí en el desierto va a arrancar de tu vida todo lo que estorba. Allí en el desierto te va a preparar para la mejor temporada de tu vida. Ahora bien, si usted me pregunta, pastor, ¿y cuántos años yo voy a estar en el desierto? No lo sé. Israel estuvo 40 años. ¿Cuántos lleva usted de cristiano? Dígame un número. 12. 20 años. 12. Ahora le voy a hacer otra pregunta. 12 años. ¿Cuántos de cristiano lleva? ¿Alguien más? 21. ¿Cuántos años lleva de cristiano? ¿Alguien más? ¿Cuál es el más joven? 8, 3, 1 año. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos años o meses tienes con el llamado que Dios te hizo? 20 años de cristiano, 11 o 12, pero que usted me diga, a partir del 6º año, Dios me hizo el llamado y llevo 6 años. Llevo 5 años con el llamado. 6 años. Pastora, 20 años de llamado, 3 años. Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles años han sido más duros? ¿Los 17 años de cristiano o los 3 años de llamado? ¿Los 12 años de cristiano o los 6 años de llamado? Los 6. ¿Ya aceptaste mi llamado? ¿Ya te inscribiste en la escuela del desierto? Te voy a procesar y te va a doler mucho más de lo que tú creías que te iba a doler el llamado. Pero aquí se va a cumplir lo que dice el dicho mexicano: mientras más te duela, más te vas a engreidar conmigo. Mientras más te duela, vas a llorar, pero después de llorar vas a decir, pero ¿sabes qué es lo que más me duele? Que sigo enamorado de ti. Que quisiera renunciar, pero sé que si renuncio me va a doler más que tu proceso. Que quisiera dejarlo todo, pero sé que si lo dejo ya no voy a poder vivir sin tu amor y sin tu presencia. Estoy tan engreidado contigo, estoy tan enamorado que no importa que me rompa las piernas, me corten una mano, o me quede paralítico, o pierda un carro, una casa, un hijo. Estoy tan enamorado de ti que aquí me tienes esperando la mejor temporada que tú me dijiste que me darías. Amén. ¿Cuáles años han sido más difíciles? ¿Los del cristianismo o los de tu llamado? Y sin lugar a dudas que son los del llamado. Ahora entonces yo te voy a decir esto. No sé cuánto tiempo Dios te va a traer en el desierto del llamado, porque Dios sabe en qué te va a usar y hasta dónde te va a llevar. Y Dios sabe hasta dónde tú quieres ir también. Y si tú orando le has dicho a Dios, si Dios te ha preguntado, y si no te lo ha preguntado en el desierto, díselo: Dios, dime qué quieres de mí. Y luego dile: ahora tú pregúntame qué quiero de ti. Y cuando Dios te pregunte qué quieres que haga por ti, que usted pueda decirle: dame las naciones. Y si usted le ha dicho a Dios: dame la colonia, la ciudad, las naciones, mi ciudad, mi estado, ok, entonces Dios dice: ok, ahora yo sé cuántos años vas a estar adentro del desierto. Porque hasta donde vas a ir es lo que tú vas a necesitar de preparación en el desierto. Amén. 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 Dios, y de pasada usa a mis hijos, llámalos también a ellos. Híjole, ¿qué crees? Anotado, y eso equivale a otros añitos más en el desierto. Aleluya.
Ahora bien, no te voy a decir cuántos años, dice Dios, porque si yo te dijera cuántos años, entonces tú harías trampa. Entonces tú buscarías atajos. Entonces tú buscarías la comodidad, harías tu casa y te quedarías en el desierto. Y cuando yo te quisiera sacar, ya no te ibas a querer salir. Yo no te voy a decir cuántos años, vívalos nada más. Así es. Métase. Esto es como el arrebatamiento. El desierto es como el arrebatamiento. Nadie sabe el día ni la hora que tú vas a salir de ahí. Solo Dios lo sabe. Amén. Porque solo Él sabe hasta dónde te va a llevar y hasta dónde te va a hacer crecer. Así es. Y yo no sé usted, tal vez hoy en su ministerio, usted después de tener 20, 40, 100, 200 o no sé cuántas personas, hoy se quedó con una o con dos o con tres y está en su peor temporada. Y tal vez hasta se le olvidó que le dijo a Dios: Señor, yo contigo hasta la muerte y a la cárcel y dame las naciones. Y tal vez hasta se le olvidó en su peor temporada que profetas vinieron y le dijeron: dice Dios que sí te lo dará y te llevará donde te dijo. Pero lo que no te dijo, y ningún profeta te lo va a decir, es que te quedan tantos años, porque solo Dios sabe cuánto tiempo vas a estar allí. ¿Por qué? Porque si supieras, tú harías trampa. Así que si falleció alguien, si te quedaste sin dinero, si te corrieron del trabajo, si tus hijos están en rebeldía, si te enfermaste y pasaste por la depresión más dura que pensaste que nunca ibas a pasar, y a veces todavía te levantas diciendo: a veces todavía me siento deprimido. Yo no sé cuánto tiempo más te falte. Lo que sí sé es que si aguantas, viene una mejor temporada para tu vida. Amén. Así es. Amén. Escúchame, aprende, establécete en el desierto. Y cuando digo establécete, aprende todo lo que Dios te quiere enseñar. Haz que valga la pena el desierto. Si no aprendes, vas a seguir rodeando. Es más, si no aprendes, hubo una generación en Israel que murió en el desierto y no vio la tierra prometida. No seas tú de las generaciones que se mueran a mitad del desierto y que no vio la gloria que Dios tanto le prometió. Esa generación murió porque no aprendió. ¿Sabe qué tenía que aprender? A madurar. Esa generación era voluble, cambiante, caprichosa, convenenciera, quejosa. No aprendió. Dios tuvo que levantar una nueva generación con una mentalidad diferente, que aprendiera las lecciones del desierto para poderle entregar la tierra prometida. Todos tenemos una tierra prometida por Dios. Sea en el ministerio, sea con los hijos o sea cuando lleguemos a la eternidad. Pero todos tenemos una tierra prometida. Ahora haz que valga la pena. No seas de la generación que se lo traga el desierto. No seas de la generación de Coré que fue tragada por el infierno a mitad del desierto. Y tampoco seas de la generación rebelde que Dios mató en el desierto. Y tampoco seas de la generación pecadora que Dios mandó serpientes para que los mordieran y se murieran por el veneno. Sé de la generación que llegue hasta donde Dios dijo que llegarías. Amén. Aprende, madura, acepta el desierto, pero crece. Amén. Allí podemos graduarnos. Y allí, si nos graduamos, podremos ser promovidos a nuestra mejor temporada. Pensé que iban a decir amén más fuerte. 3, diga 3. Los desiertos. Fuerte, los desiertos nos conducen a sacrificar la carnalidad. ¿A qué? Dios no es nada complaciente con la carne en el desierto. El Espíritu Santo no es nada sensible con la carne en el desierto. En el desierto Dios quebranta con todo lo que se tenga que quebrantar la carnalidad. En el desierto Dios no tiene concesiones con la carnalidad. Él te metió al desierto para que cambies ese mal carácter que tienes. Él te metió al desierto para que cambies esa situación depresiva en la que vives. Él te metió al desierto porque todavía no le gusta cómo le contestas a tu esposo cuando te enojas.
Él te metió al desierto porque todavía no le gusta cómo tratas a tu esposa. Amén. Hubo más amenes. Él te metió al desierto porque no le gusta cómo estás educando a tus hijos. Él te metió al desierto porque Él se da cuenta que tú dices que eres fiel, pero en tu corazón hay pensamientos de infidelidad. Él te metió al desierto porque tú dices, yo soy legal, yo soy leal, pero cuando tu pastor te pide algo, no cumples con lo que el pastor te pidió. Él te metió al desierto porque postergas las cosas siempre. El pastor te dijo que lo necesitaba a las 10 de la mañana y tú se lo diste a las 10 de la mañana, pero del viernes, cuando Él te lo pidió el lunes. Él te metió al desierto porque cada vez que tu pastor te habla por teléfono, tú no le contestas. Porque siempre tienes una excusa. No creo que estés demasiado ocupado para no atender una llamada de tu pastor. Él te metió al desierto porque no le gusta todavía cómo predicas. Él te metió al desierto porque no le gusta cómo evangelizas todavía. En el desierto, Dios no es sensible con la carnalidad. Dios le da duro a la carnalidad. Allí en el desierto Dios dice, aquí vas a aprender a quebrantar todo lo que no querías quebrantar y sacrificar de tu carnalidad. Te traje al desierto porque aquí vas a sentir lo que es sacrificar la carne. Dios nunca, escúcheme, nunca usa a personas que no han sido procesadas en la escuela del quebrantamiento de la carne. Dios no le da más poder a los que no sacrifican su carne. Dios no les da más gloria a los que no sacrifican su carne. Escúcheme, escuche, pastor, usted que tiene iglesias o casas de rescate, Dios no le da gente leal a los desleales. Dios no le da crecimiento a las iglesias cuando usted no se goza con el crecimiento de la iglesia o de la casa de rescate de donde usted salió a pastorear. Aquí hay algo que se llama cobertura y paternidad espiritual. Y si usted no se goza con los triunfos de la iglesia o de la casa de rescate matriz donde usted nació y salió para ir a predicar, si usted no se preocupa por lo que le preocupa a su iglesia o su casa de rescate principal, si usted no ora por el engrandecimiento de su pastor o de su iglesia y casa de rescate principal, usted tampoco espere crecimiento. Si usted está jugando con un juego de palabras y de emociones, no sé, yo sé que mi pastor es bueno, pero tengo la sensación de que un día me voy a ir. Tengo la sensación de que a mí Dios me va a dar un ministerio propio. Como que últimamente Dios me ha estado diciendo, hasta he soñado con varios nombres. Dios no actúa así. Así que Dios dice, mira, por tu carnalidad y porque yo no te he dicho nada, te voy a meter al desierto. Y te voy a quitar gente de tu iglesia. Y te voy a quitar economía. Y te voy a hacer que sacrifiques aún esos pensamientos carnales, porque yo no te mandé a hacer eso. Tú pides que tu iglesia sea leal y tú no lo eres. Tú pides que tu iglesia sea diezmadora y ofrendadora y tú no diezmas. Tú pides que tu iglesia respete a tu pastor y tú no lo respetas. Tú pides a la iglesia que el lunes a las 10 de la mañana quieres lo que le encargaste, pero tú le entregas a tu pastor a las 10 de la mañana, pero del viernes lo que él te encargó. Aquí en el desierto te voy a crucificar la carne, todo lo que tú no has querido sacrificar. Mira, deja de llorar y de decirme, oh Dios, yo no entiendo. Te voy a hacer entender esto. Estás en el desierto y te estoy crucificando porque eres bien carnal todavía. Con tu pastor, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Yo he escuchado hasta pastoras decir que ya no saben qué hacer con sus hijos cuando están desesperadas. Así que Dios dice, no sabes hacer con 3 hijos y quieres 1000 ovejas que van a ser 1000 hijos espirituales. Hija, primero arréglate con los 3 que tienes. Te desespera tu esposo
¿Y quieres más líderes y pastores en la iglesia? Hija, primero arréglate esas estrés y esas broncas emocionales que traes con tu esposo. Por eso te traje al desierto a crucificar tu carnalidad. Si no la sacrificas, no esperes crecimiento. Por más que ores, por más que reprendas, por más que hagas guerra espiritual. Hey, hay cosas que no se ganan con guerra espiritual. Hay cosas que se ganan crucificando tu carnota. Amén. Que ahí andamos, reprende y reprenda al diablo. Bueno, ¿por qué no ganamos? Bueno, ¿por qué siempre perdemos? Bueno, sigue haciendo guerra. No dejes de orar, de ayunar, de pelear la buena batalla de la fe. Pero por el amor de Dios, ya crucifica tu carnota. Amén. Iglesia, yo quiero que cumpla con la agenda que dijimos. Pastor, yo no puedo cumplir con la agenda que usted me está pidiendo. No, no es así. Por eso Dios te mete al desierto y te dice, tú tienes una carnalidad que no te gusta la agenda que tu pastor te da. Y como a ti no te gusta la agenda que tu pastor te da, a la iglesia que pastoreas tampoco le gusta la agenda que tú le pones. Por eso te traje a crucificar esa carnalidad tuya. Respete la agenda de tu pastor, respeta las indicaciones de tu pastor, sé leal. Y entonces yo te daré una iglesia leal y que respete lo que tú le pides. Por eso te traje al desierto, para crucificar tu carne. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque en el desierto uno aprende a quebrantarse y a orar como nunca antes. Allí nuestro corazón, nuestro carácter, todo se moldea por el Espíritu Santo. ¿Quién le dije que era el maestro del desierto? El Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo dice, mira, aquí tengo tu radiografía. Yo sé lo que vamos a crucificar de tu carne. Es más, te digo una cosa. Esto ya no tiene que ver el diablo. Esto tiene que ver con un enemigo llamado carne. Crucifícala. Aleluya. Al diablo yo lo reprendo, pero crucificarse es voluntario. Pero es que, ¿qué van a decir? Es que mi esposo va a decir que me doblegué. Es que mi esposo o mi esposa va a decir que tuvo la razón y yo tengo la razón. Ey. No porque tu esposo o tu esposa no discutieron significa que tengas la razón. Simplemente quiso evitar una bronca. Porque tú eres tóxico, tóxica. Pero no significa que tuviste la razón. Y mientras más te estresas, y mientras más corajudo o corajuda te hagas, te estoy yo mostrando a ti que tu radiografía carnal dice que tú eres enojón, enojona y estresante. No le eches la culpa a los demás cuando las cosas no salen. No le eches la culpa a los demás por las situaciones difíciles. Eres tú. Yo estoy tratando contigo, con tu carnalidad, contigo. Es que me hace enojar mi esposo. Y yo te aseguro que si se muere, vas a decir, oye, hasta me da coraje que se haya muerto porque ahora no tengo a quien regañar. Y luego te moriste y me dejaste deudas. Uy, no, hombre, de veras. No sé cómo era mejor, si te hubieras quedado conmigo o si te fuiste. Dios dice, yo estoy tratando contigo. Yo estoy tratando contigo. Amén. Amén. Escuche, es un peligro tomar un liderazgo e intentar servir a Dios cuando no hemos sido procesados en la escuela del dolor, del sufrimiento y del sacrificio a la carne. Es un peligro no estar crucificado en la carne en el desierto. ¿Por qué cree? Y esto que digo lo digo con mucho respeto y lo digo a manera general. ¿Por qué cree que muchos de los que se han ido teniendo un llamado entre nosotros no quisieron pasar el desierto de sacrificar su carne? Porque sacrificar carne es dolor. Pero es un peligro salirse del desierto cuando Dios te tenía crucificando la carne. Es un peligro pasar por el desierto
y no crucificar la carne. Pero es más peligroso todavía intentar tener un liderazgo sin haber crucificado la carne. Amén. Porque el liderazgo sin sacrificio de carnalidad se convierte en una pesadilla en vez de una bendición. Por eso en los desiertos, escuche, ¿sabe cómo Dios trata con nuestra carnalidad? En los desiertos, cuando Dios quiere que crucifiquemos la carne, en los desiertos somos abandonados. En los desiertos somos difamados. En los desiertos somos perseguidos. En los desiertos somos traicionados. En los desiertos somos procesados. Y todo tiene un único fin: ser conforme al corazón de Dios y no conforme a nuestra carnalidad. Amén. Porque cuando no somos procesados, escuche, cuando no somos procesados, los sermones no tienen sabor a vida. Cuando no procesamos la carne, nuestros sermones no saben a vida. No hay unción, solo hay información. No hay amor, solo costumbre. Pero cuando pasamos por el desierto y crucificamos la carne, allí nos enamoramos más de Dios, allí crece nuestra pasión, allí se forma nuestro carácter, allí conocemos mejor la gloria de Dios y algo poderoso sucede. Son los tiempos más duros cuando crucificamos nuestra carne, pero también son los tiempos que forjan nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Amén. A Moisés no se le formó en la escuela de Egipto. Lo forjó el desierto, donde miró la gloria de Dios. ¿Sabe cuánto duró Dios tratando la carnalidad de Moisés? 40 años. Y cuídese, porque aun siendo el hombre más manso, dice la Biblia que no vio la tierra prometida, nada más la vio de lejos. Amén. Con José el soñador, Dios se tardó 13 años para formarlo en medio de difamaciones, de pozos, de traiciones, de cárceles. 13 años para poderle dar el puesto de hacienda y crédito público en todo Egipto. Con David se tardó más de 10 años formándolo en cuevas, en persecuciones, en peligros de muerte, en soledad y en locuras. 10 años en depresión David. Y qué ironía, porque después de que David fue ungido con aceite, con un cuerno de aceite por el profeta Samuel, qué ironía, porque en lugar de tomar el reinado después de la unción, dice la Biblia que después de ser ungido, inmediatamente Dios lo pasó a ser promovido, pero para cruzar el más duro desierto de 10 años. ¿Cuántos pueden decir aquí que Dios ya lo ungió? Que ha recibido una unción mayor que antes, que la primera. Levante su mano, por favor. Ok, ya sientes que Dios te da una unción diferente que las primeras, que mayor. Dios no te está promocionando ahorita para el reinado. Dios te está promocionando para crucificar tu carne. Vas al desierto, mi David. Ya te ungió el profeta. Ahora te vas a aventar 10 años en el desierto para antes de que tomes el reinado. Y cuídese, porque Moisés vio la tierra prometida de lejos. David, aún siendo ya rey y aún pasando por los más duros desiertos, también pecó con una esposa que no era de él. Escuche, Dios toma a los fracasados, Dios toma a los inútiles, a los que no tienen mucho que ofrecer, los salva con la sangre de Cristo, los limpia con su Espíritu Santo, los unge con el fuego de su gloria y luego los inscribe en la escuela más dura del desierto para procesarlos y prepararlos. Luego Dios hace su mejor obra con nosotros cuando nos mete al desierto y empieza a sacrificar nuestra carne, porque nos está transformando más como Él y menos como nosotros. Amén. En los desiertos Dios sigue siendo Dios y nosotros somos su máxima obra de arte para hacer lo que otros no quisieron hacer por Él. Amén. Hoy muchas escuelas bíblicas y teológicas están graduando en la misma línea de ensamblaje, estudiantes que se están graduando con el mismo línea de ensamblaje, conceptos teológicos, conceptos filosóficos religiosos.
pero no les enseñan a tener desiertos en la vida. Es gente que gradúa con teología, pero sin carácter de Cristo. Es gente que gradúa con filosofías religiosas, pero sin la unción y la gloria del cielo. Hoy los institutos bíblicos en su mayoría están graduando en un ensamblaje de teólogos y de filósofos religiosos, pero no estamos viendo gente con carácter que pasa por los desiertos más duros para prepararse para Dios. No se resista a la escuela del desierto. Si la soportas, estás a las puertas de algo más grande y poderoso de parte de Dios. Amén. Escucha para concluir. Todos los hombres que conquistaron naciones, que derrotaron gigantes, que destruyeron ejércitos y que estuvieron dispuestos a entregarlo todo por Dios, es porque sí se graduaron de la escuela del desierto. Amén. Y cuando Dios nos somete a un desierto, Él sabe cuándo entraremos y Él sabe cuándo salimos. No solo depende de nosotros, sino que también depende de cuán listos nos ve Dios. ¿Qué has sacrificado? ¿Qué te falta en tu carnalidad? El proceso dura cuando Dios dice ya estás preparado. A Elías le dijo escóndete 3 años. Y luego después de 3 años le dijo, ahora sí, ve y muéstrate al rey y dile que es por su culpa que esta nación está en crisis y que no haya llovido. A Juan el Bautista lo tuvo 20 años en el desierto antes de que él dijera, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, después de 20 años en el desierto, duró 6 meses predicando nada más antes de que le cortaran la cabeza. Pero fueron los 6 meses más poderosos de cualquier profeta. Fue el que menos tiempo predicó, pero estuvo 20 años en el desierto. 20 años en el desierto, 6 meses predicando, pero provocó un avivamiento que en 400 años no había habido en todo Israel. Amén. Y si estás pasando por momentos que sientes que no puedes, que Dios no te responde, que los que esperabas que te ayudaran parece que te abandonaron y que los resultados no son los que esperabas, o que el proceso está siendo muy lento, dice yo llevo 5 años, 6, 10, 11 en este desierto, sé paciente. Mientras más dure tu desierto, mayor gloria viene. Amén. Estás a la puerta de tu mejor momento. Sé paciente, aprende a esperar. No te quejes solamente. Adora, alaba, dispón tu corazón para aprender. ¿Qué quieres de mí, Dios? ¿Qué me quieres enseñar? Háblame como nunca me habías hablado. Amén. Deja que Dios se revele. Todo el tiempo que sea necesario, deja que Él te hable. Quédate en el desierto para que Dios culmine la obra que comenzó en ti. Porque después de eso, Él te conducirá a la grandeza. Después de graduarte de la escuela del quebranto y el dolor, Él podrá decir, como leímos en Isaías 32:15, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre ti, directo del cielo, entonces entenderás que tu desierto se convertirá en campo fértil. Sí, que tu campo fértil vendrá cosecha abundante. Soporta este desierto. Y entonces vendrá el derramamiento del Espíritu cuando menos lo esperes. Amén. Y tu campo se convertirá en campo fértil. Amén. Y de tu campo fértil tendrás una cosecha abundante cual nunca te habías imaginado. Es más, te digo una cosa. En el desierto prepara tus almacenes. Pero prepárate, porque después del desierto aún Dios los llenará más de lo que tú esperabas, esos almacenes. Amén. José estuvo 13 años en la cárcel, 13 años padeciendo, pero luego cuando el faraón tuvo el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 gordas, a José se le reveló 7 años de escasez vienen, pero dile que se prepare. 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Dile que se prepare en los 7 años de abundancia para que los 7 años de escasez los resista. Dios siempre tiene mejores cosas cuando te prepara en un desierto. Amén. Y no importa que vengan crisis y escasez, Dios te va a preparar con almacenes llenos. Amén. Así es. Pero no te salgas del desierto. No te desesperes. No digas, es que siento que mi pastor me está deteniendo.
espérate, sé paciente, llegará. Y mientras Dios diga, aún te falta desierto, espere. Y luego viene la grandeza. Tu mejor temporada viene después de los peores desiertos. Amén. Póngase de pie para orar, por favor. ¿Quiere orar? Esta noche, cierre sus ojos, por favor. Y los que nos miran a través de nuestras páginas, si esta palabra le ha bendecido, si esta palabra le ha llenado, por favor, ore con nosotros. Permita que Dios le hable, le ministre, le imparta. Este es un desierto. ¿Sientes que no avanzas? ¿Sientes que cuando más quieres de Dios, más pruebas vienen? ¿Sabe cuál fue mi último desierto de los últimos que he vivido? Antes yo en los desiertos me quejaba y le decía a Dios, quiero renunciar. Ahora en mi último desierto le dije, no estoy enojado porque quiero renunciar. Estoy enojado porque quiero que me confíes más y tú no me confías más. Estoy enojado porque quiero más, quiero servirte más, quiero que me envíes a más naciones y tú no me envías. Y entonces Dios me habló y me dijo, yo sé que quieres más, yo te quiero dar más, pero este desierto es para que entiendas que aun cuando tú tienes más de 25 años predicando, todavía yo veo en tu radiografía debilidades y carnalidades que a mí no me convienen. Así que todavía te tengo que sacrificar más. ¿Y qué? ¿Y qué si tienes 12 años en el desierto? ¿Y qué si Resplandece tiene 12 años en este desierto? ¿Y qué si yo decido que sean 20 o 30 o 40? Está en ti aprender y está en mí darte la gloria que tanto me has pedido. Mientras tanto, aprenda, quebrántese, deje que Dios lo moldee, deje que Dios haga lo que tenga que hacer. No tome a la ligera la enseñanza, porque hay mucho más, todavía hay mucho más que tenemos que crucificar, pero que también tenemos que engrandecer con Dios. ¿Quiere orar? Padre, gracias. Tu palabra, tu enseñanza, tu poder, tu gloria, tu Espíritu Santo y sobre todo los desiertos. Ese regalo, el mejor regalo que tienes, porque ese regalo nos dice que viene una mejor temporada. Ese regalo nos dice que vas a crucificar nuestra carne para que tú te establezcas en nosotros. Menos de mí y más de ti. Menos de nosotros y más de tu Espíritu Santo. Menos de nuestros pensamientos y más de tu gloria. Hoy yo no echo en saco roto todo esto. Yo no lo miro como una enseñanza más o un discipulado más. Hoy lo recibo y te digo gracias, gracias por el desierto. Gracias porque ahora sé que me estás promoviendo algo mayor. Gracias porque ahora entiendo que tú vas a hacer cosas mejores en mí. Gracias porque ahora sé que tienes propósito para mi vida y que más cosas vienen de parte de tu gloria. Ahora ayúdame a entender. Háblame como nunca me habías hablado. Mínistrame, hazme entender, quebrántame, que no sea yo un necio, que esto valga la pena, que sean yo sea de aquellos que entienda para que también los años se acorten en el desierto. Y que cuando me saques a la grandeza, yo no te robe la gloria, no peque y no te quite lo que te pertenece solo a ti. Que cuando tú me des grandeza, no me olvide que la santidad y la humildad es parte de todo esto. Y que todo proviene de ti, los dones, el ministerio, la palabra, las ovejas, el crecimiento, la gloria. Todo proviene de ti. Ahora me someto a ti. Ahora quiero pasar este desierto. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu de Dios, ministrame. Y ayúdame a sacrificar mi carne para poder entrar a mi mejor temporada. En el nombre poderoso de Jesús. Tuya la gloria y la honra. Tuyo el poder y el reconocimiento. Por los siglos de los siglos. Gracias. Gracias. Gracias por este desierto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a todos los que nos vieron, a todos los que estuvieron con nosotros. Espere el siguiente sábado el segundo tema de la Escuela de los Desiertos, de Iglesias y Casas de Rescate Resplandece. Dios los bendiga.